Hola amiguitos, ¿cómo están? Buenas tardes. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes nuevamente acompañándolos en esta segunda parte de nuestra clase acerca de proverbios. La semana pasada estuvimos estudiando el proverbio 16 en el versículo 1 y esta semana vamos a estar estudiando la segunda parte que es del versículo 2, que dice así. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Como ven, amiguitos, está bastante interesante, así que vamos a orar para poner esta enseñanza en manos de Dios. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos poner esta enseñanza, Señor, en tus manos, que sea tu Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ministre, el que nos enseñe, Padre, que sean tus palabras las que salgan a través de mi boca, Señor, y no mis pensamientos ni mis opiniones. Te pido que toda persona que esté escuchando este estudio pueda renovarse y entender y comprender lo que está aprendiendo, Señor, en tu palabra. Te lo pedimos y te lo entregamos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues bueno, vamos a comenzar hablando acerca de lo que dice este versículo. Em, este versículo plantea una reflexión sobre la opinión humana y el juicio divino. Y pues en la primer parte del versículo nos afirma que nuestros caminos, o sea, el camino que lleva el ser humano, son limpios en su propia opinión. O sea, nosotros creemos que son limpios, pero a veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que nuestro actuar es correcto, es el que todos esperan, el que debe ser, y no lo es así. Y la segunda parte del versículo señala que aunque los seres humanos podemos tener una opinión propia, debemos de recordar que quien está pesando nuestro corazón, quien está viendo nuestras acciones, quien está, si se acuerdan que lo vimos hace algunas clases, quien está viendo mis pensamientos y los conoce es Dios. Entonces, solo Dios conoce el interior de nosotros y nuestras verdaderas intenciones. Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia que tiene que seamos humildes, que seamos autocríticos, es decir, que pensemos qué estamos haciendo mal, qué estamos haciendo bien y sobre todo la búsqueda de la verdad. En ocasiones nuestra propia opinión, pues, nos puede cegar. Podemos estar pensando, como ya lo dijimos, que estamos en lo correcto, pero nosotros debemos de estar en actuar al juicio divino en oración y en una actitud de sinceridad. O sea, no solo nos debemos de poner ante las manos de Dios en oración y decir: "Dios, tú sé el que pesas mi corazón", sino también ser honestos cuando sabemos que estamos haciendo algo mal y no tratar de engañarnos diciendo, bueno, a lo mejor no estuvo tan mal lo que hice cuando sabemos que es incorrecto. La importancia del juicio divino. Como decíamos, pues esta segunda parte del versículo nos está resaltando lo importante que es esto. Entonces, por eso aquí nos están poniendo una pesa, porque Dios es como si fuera esta balanza y está realmente pesando lo que hay en nuestro corazón. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de una historia que se encuentra en Daniel 5, que habla sobre el rey Belsasar. Y pues vamos a aprender mucho acerca de esta historia porque vamos a ver las cosas que este rey hizo. En el versículo, del 1 al 4, que lo voy a leer, si quieren sacar sus Biblias y acompañarme, dice: "El rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén, para que viviesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo, de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro y de madera y de piedra. Nos sorprende que teniendo al ejército medo persa a las puertas de Babilonia, el rey Belsasar hiciera un gran banquete a 1000 de sus príncipes. O sea, estaba por un lado el ejército medo persa queriendo atacar, y al rey Belsasar se le ocurre, ¿por qué no? Mejor hacemos un gran banquete en lugar de atender ese asunto que era tan importante. Bueno, y aquí vamos a ver cómo el rey Belsasar confiaba en un ídolo, perdón, falsamente justo. Todo esto nos da una idea de la arrogancia de Belsasar, el rey babilonio. ¿Por qué estaba tan confiado? Quizá puesto que su nombre significaba Bel, protege al rey, estaba confiando en su Dios como protección. Su nombre también indica una consagración a un ídolo, el cual, de acuerdo al Diccionario Mundo Hispano, es una versión babilónica de Baal, considerándolo como un dios del sol, del cielo y de una falsa justicia. O sea, él estaba poniendo toda su confianza simplemente en un dios total y absolutamente ajeno al Dios que nosotros conocemos, que es el Dios viviente, el Dios de la Biblia. Pudo estar confiado en su herencia histórica, pues el imperio tuvo un gobernante llamado Aburami y durante su reinado se establecieron leyes que permitieron el desarrollo de una sociedad ordenada y justa. Este gobernante se autonombró como un rey de justicia e impulsó la adoración a su estatua. También podía estar confiando en que tenía una muralla de 24 kilómetros y de ancho, perdón, y por lo que podían circular 4 carros a la vez, además de grandes provisiones de grano y un canal de agua del río que atravesaba la ciudad. Entonces, fíjense en dónde estaba poniendo este rey toda su confianza, en un dios falso, en una herencia histórica, ¿no? Y también, por último, en que tenía una muralla que pues no le iba a permitir al ejército pasar. Estaba poniendo su confianza en todas partes, menos en el Dios verdadero. ¿Por qué Belsasar decidió usar los vasos de la casa de Jehová? Bueno, en realidad la palabra de Dios no lo dice, no lo sabemos, pero pudo haber sido un intento de deshacerse de la influencia de Nabucodonosor, quien había promovido la honra al Dios de Israel. Em, en ese caso, estaría mostrando el desprecio que sentía por él y buscaría con este acto hacer que las gentes de todo su reino volvieran a honrar a los dioses de Babilonia. Notemos que el banquete tenía connotaciones religiosas, puesto que en medio de él alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. O sea, en pocas palabras, era una manera de hacer menos a Dios, porque estaban, digamos, mal usando, bueno, dando mal uso a los vasos de la casa de Dios, ¿no? Que eran, em, pues, que eran tan sagrados y obviamente él simplemente agarra y los toma y dice: "Bueno, voy a servir vino y a celebrar", y además empiezan a alabar a otros dioses. Como muchas personas en nuestros días se sienten amenazados por el auténtico Dios del cielo, es el único Dios y se proponen desprestigiarlo con todas sus fuerzas. La gente que no cree en Dios siempre está buscando la manera de atacar y de negar e incluso de cegarse a sí mismos para tratar de hacernos ver que Dios no existe. Em,
Y bueno, con esto creen que, pues, Dios va a desaparecer. Toda la gente que niega a Dios o que ataca al Dios de Israel, al Dios verdadero, cree que con eso ya van a poder desaparecer a nuestro Dios y que no va a pasar nada, pero la verdad es que esto no es así. Em, y bueno, debemos de tener claro, por otro lado, que a los dioses que ellos adoraban, como los dioses del oro, plata, bronce, hierro, madera o piedra, pues realmente no le hacen daño a nadie porque son manipulables, em, pues porque no son dioses vivos. Entonces, nosotros sabemos que nuestro Dios es nuestro Padre eterno y que está en el cielo y que es muy diferente, mucho, muy diferente a estos dioses. Em, y bueno, entonces, como podemos ver, Belsasar estaba actuando de muchas formas. Primero, de manera imprudente, porque tenía fuera al ejército, listo para atacarlo, no le importó. Y 2, usa además los vasos de la casa de Jehová, haciendo menos a nuestro Dios, y pues él confiando totalmente en sus propias fuerzas y en sus propios dioses. Y entonces eso nos lleva a pensar, bueno, ¿qué había en el corazón del rey Belsasar? Y bueno, toda la actitud, para empezar, del rey Belsasar definitivamente solo mostraba, por un lado, desprecio, ¿no? Desprecio a las cosas de Dios, arrogancia en cuanto a sentirse superior y mejor y rebeldía, ¿no? O sea, el actuar en contra de Dios. Em, Como ya lo dijimos hace un momento, pues con toda la situación con cómo la tenía, él simplemente em, tenía puestos sus ojos en otras cosas y hacia un lado a Dios. Entonces, ¿ustedes qué creen que Dios haría con alguien así? ¿Es posible que nosotros como seres humanos tengamos actitudes así hacia Dios y que no pase nada? ¿Que haya impunidad? Es decir, que no recibamos una sanción o un castigo por ello. Entonces, bueno, esto es para que ustedes lo reflexionen muy detenidamente en casa, porque bueno, al final del día el rey Belsasar, eso era lo que tenía dentro de su corazón, estas 3 cosas que ya mencionamos, desprecio es que, se siente al final por encima de todos los demás, viendo a los otros hacia abajo, no le importa lo que le pase a los demás, ¿no? Él solo piensa en él mismo. Arrogancia es que cree que merece cosas mejores, ¿no? Lo mejor más que los demás. Y la rebeldía que se oponía a la autoridad, ¿no? Entonces, definitivamente estas 3 palabras que nos describen al rey Belsasar, pues hablan mucho, mucho de la maldad en su corazón. Y bueno, vamos a seguir leyendo lo que sucede en esta historia después de que Belsasar decide tomar el vino y repartirlo en los vasos de la casa de Jehová. Vamos a, a leer del versículo 5 al 12 en el capítulo 5 seguimos, y dice, en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. El rey gritó en altavoz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia, cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará
en su cuello y será el tercer señor en el reino. Entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Obviamente, porque esa no era una mano de magia. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. Obviamente todos estaban sorprendidos de lo que estaba sucediendo. Se pueden imaginar ver una mano eh, escribiendo sobre la pared y no saber de dónde viene y tampoco entender el mensaje que estaba escrito. Entonces, bueno, de ir a un alboroto, obviamente hubo un silencio, hubo temor, por esta aparición. Algunas, personas han sugerido que este candelero podría ser uno de los que había en el templo que construyó Salomón y que podía haber sido llevado junto con los vasos de oro. Pero bueno, eso no lo podemos saber. Lo que aquella mano escribió lo hizo en un lugar visible para que todos lo pudieran ver. Evidentemente, era un mensaje que Dios estaba transmitiendo y que, pues, quería que todos lo vieran. Em, pero imagínense la sorpresa, el miedo, ¿no? La incertidumbre obviamente estaba produciendo, eh, pues, muchas cosas en esa sala, ¿no? De pasar a la felicidad, pasaron al miedo. Y pues aquí dice, exaltamos esta parte donde dice que pues hasta las rodillas le estaban temblando de tanto miedo que tenía. Em, y pues obviamente todas las personas que eran las personas importantes para el rey, em, pues obviamente se estaban dando cuenta de lo que estaba sucediendo. Em, Y aquí vamos a preguntar, ¿qué sería cuando tuviera que comparecer ante su mismo trono en el cielo? ¿Dónde quedaría su orgullo y el de todos aquellos que hoy tienen la misma actitud frente a Dios? O sea, podemos como ser, ¿no? Cuando estamos entre amigos, cuando estamos en la fiesta, cuando estamos en confianza, pues podemos tener esa soberbia, esa arrogancia, esa altivez y decir, yo aquí puedo, las puedo todas, no importa cómo, pero a ver qué pasa cuando Dios te confronta y cuando Dios de alguna manera te quiere enseñar algo. Entonces, bueno, Em, inmediatamente, del mismo modo que había hecho Nabucodonosor, también Belsasar reunió a los sabios que ya dijimos, y bueno, em, qué es lo que les ofrece? Pues obviamente en pocas palabras, como ya lo leímos, les ofrece un premio. Y este premio, pues, será ser nombrado el tercer señor del reino, ¿no? Con tal de que pudieran conseguir el significado, pues, ofrece algo que puede ser bastante bueno, bastante llamativo, pero, pues, ya sabemos que no logran saber, eh, qué dice. Em, pues, no pudieron. Y pues eso fue peor porque obviamente todos aumentaron en miedo, entre confusos, entre sorprendidos, ¿no? Era todo, todo junto. Em, y bueno, para entonces pensamos que ya era hora que debían de haber aprendido que las respuestas que el hombre busca acerca de Dios y las cuestiones vitales que le preocupan no las pueden dar los sabios de este mundo. Hay mucha gente que se dice saber, mucho de cualquier cosa y pues no, lo que se necesita realmente es el Espíritu de Dios y es ese Espíritu el que nos puede revelar las cosas, de forma fiable. Y pues bueno, no sabemos la razón, exacta de por qué los magos no pudieron leer el texto. Em, no sabemos si es por la forma de la escritura, pero bueno, lo importante es que al final del día no fueron capaces de entender, la profecía en estas palabras.
Y pues vamos a leer lo que dijo el apóstol Pablo muchos siglos más tarde en Primera de Corintios 1:20. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Porque evidentemente es que los sabios no tenían la respuesta, ni la tendrían. Entonces, fue la reina quien al ver tal alboroto y espanto recomendó al rey que acudiera a Daniel, al cual reconoció como servidor santo de Dios, en quien se encontró mayor sabiduría que en los magos y adivinos de la época de su antecesor, el rey Nabucodonosor. Entonces, aquí es cuando vamos a recordar que Daniel fue profeta de Dios y que interpretó el sueño de Nabucodonosor, que era el padre del rey Belsasar, y que además también Daniel había sido librado del foso de los leones. Entonces, cuando la reina sugiere que Daniel venga a hablar con ellos, que venga a interpretar, pues podríamos calcular más o menos que Daniel tendría entre 80 u 85 años y pues que ya quizá realmente nadie lo recordaba. Y bueno, entonces finalmente Daniel es traído ante el rey Belsasar y pues vamos a ver qué dice Daniel 5:13 al 16 acerca de esto. Entonces Daniel fue traído delante del rey y dijo el rey a Daniel, ¿eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos están en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor en el reino. Entonces, bueno, pues por un lado podemos seguir viendo un poco esta mala actitud de Belsasar. De alguna manera, cuando ve a Daniel, lo primero que le dice, pues, o le recuerda como ustedes son el pueblo conquistado por Babilonia, ¿no? Quizá por un lado con, no lo sabemos, con temor, por otro lado como con sorpresa. Obviamente él había pues menospreciado el poder de Dios, ¿no? Al profanar los vasos de la casa de Jehová. Entonces, pues, pues bueno, de alguna manera como que por un lado queriendo recordarle que eran un pueblo conquistado por Babilonia y bueno, no sabemos ahí con exactitud las malas intenciones de Belsasar, pero pues bueno, dice aquí que a pesar de su avanzada edad, como ya mencionamos que Daniel podría tener entre 80 y 85 años de edad, Daniel seguía siendo fiel a Dios y conservaba intactos sus dones espirituales, ¿no? Mostrando la misma dignidad y valentía que le habían caracterizado en su juventud. O sea, Daniel no dejó de ser fiel a Dios. Y luego el rey repitió a Daniel lo que había escuchado de parte de la reina, ¿no? Que era obviamente capaz de leer esta escritura. Entonces, pues vamos a ver qué sucedió. Y bueno, vamos a ver entonces a partir de aquí y ya para finalizar la clase de hoy, vamos a ver la respuesta de Daniel a Belsasar, que la vamos a ver dividida en 3 partes y terminaremos con ello, pero en el siguiente domingo vamos a dar por terminada y finalizada la conclusión y reflexión de todo esto que vamos a ver hoy. En Daniel 5, seguimos en el capítulo 5 del 17 al 21, dice:
Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres y que pone sobre él al que le place. ¿Cómo ven? Bueno, pues entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Pues Daniel rechazó con mucha dureza la oferta del rey la oferta que el rey le estaba dando, ¿no? Le dice, tus dones sean para ti y da tu recompensa a otros. O sea, yo puedo interpretar esto y no necesito que me des nada a cambio. Em, y bueno, como sabemos, pues los reyes, siempre las personas importantes de su época y a la fecha, de alguna manera están acostumbrados a que sean adulados y pues sí, ¿no? Sabiendo que no importa lo que ellos pidan, se va a hacer de una o de otra manera. Pero evidentemente Daniel, siendo un siervo de Dios, no se iba a prestar a hacer absolutamente nada de eso, ni ser como ellos, ¿no? Em si algo tenía Daniel es que a lo largo de los años y de todo su ministerio, él había mostrado siempre fidelidad a Dios y dedicación al 100% a Dios. Así que, pues, no tenía el más mínimo interés de recibir absolutamente nada a cambio. Em, y pues nada, para él, bueno, porque además al final del día, para él, este era un servicio para Dios, ¿no? Entonces, pues nos hace, por un lado, pensar un poco en que cuando nosotros hacemos todas las cosas que son para Dios, no nos pesan y tampoco necesitamos ser alentados o fomentados con alguna cosa material cuando hacemos las cosas en nuestro servicio o en casa, nuestras tareas, nuestros quehaceres de limpieza en casa a lo mejor que tenemos o cualquier responsabilidad que tengamos, debemos hacerla siempre con amor a Dios em, y no por recibir una recompensa en lo absoluto. Entonces, bueno, después de rechazar todos estos regalos que le estaba ofreciendo el rey, pues Daniel comienza su predicación y tan solo unos momentos antes nadie hubiera querido escucharlo, ¿no? Porque pues todos estaban muy metidos en su fiesta y en la diversión, pero pues esta fue la manera de Dios de llamar su atención y de que todos estuvieran obviamente atentos y en un silencio completo. Y bueno, Daniel le recuerda a Belsasar las lecciones que su antecesor, su padre Nabucodonosor, había tenido que aprender, ¿no? Y em, pues al final del día eh, todo lo que Dios hace. Y en esta enseñanza, Dios nos muestra que Dios es soberano, Dios está por sobre cualquier rey, sobre cualquier autoridad en el mundo, y es Dios quien pone esa autoridad y quien y es el Dios mismo el que permite que esta autoridad sea la que gobierne sobre las naciones. Entonces, pues es él el que, bajo su voluntad, dice quién será rey y quién no. Y había sido Dios quien le había dado el reino a Nabucodonosor.
Pero, ¿qué pasa? El orgullo de Belsasar. Vamos a ver qué dice aquí en Daniel 5, 22 al 24. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. O sea, recuerden que a pesar de todo lo humillante y todo lo que le pasó a Nabucodonosor, que terminó, se le terminó quitando el reino y terminó humillado y demás, Belsasar no pensó un poquito en todo lo que le había pasado al papá, simplemente no le importó. Y dice aquí, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, te has hecho soberbio, te sientes mayor, mejor, superior, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino de ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. O sea, Belsasar hizo a un lado a Dios, eso está súper claro, ya lo dijimos, y puso pues su fiesta, sus cosas primero. Y este Dios que está diciendo, o sea, de tu vida depende de este Dios, pero ni caso le hiciste. Y entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Vamos a ver qué dice Salmo 135 de los versículos 16 al 18. Dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que las hacen y todos los que en ellos confían. Tristemente, pues Belsasar tenía puesta su confianza en un dios de oro y de plata, como una estatua, como un muñeco que no, aquí ya con lo que estamos leyendo, en pocas palabras, pues no tiene vida alguna y estás poniendo o pusiste tu confianza en ello. Bueno, em, como Daniel señaló, Nabucodonosor no había llegado a reconocer al Dios de Judá como el soberano, sino hasta que humilló su orgullo y soberbia. O sea, hasta que Nabucodonosor mismo se vio humillado por Dios, fue que dijo, creo que sí, este es el Dios verdadero. Y solo después de esto, el rey estuvo dispuesto a reconocer la grandeza y autoridad del Dios Altísimo. Eh, y bueno, Belsasar sabía de todo esto y sin embargo se negó a prestar atención a esto, no puso ejemplo, o sea, no siguió el ejemplo como diciendo, pues ya le pasó a mi papá, no me debe de pasar a mí. eh, y pues por eso su culpa era mucho mayor, porque ya había visto que había pasado, ya sabía lo que le podía suceder incluso, y aún así no hizo caso. Eh, y pues lo hizo menos, ¿no? Y bueno, como el apóstol Pablo explicó, Belsasar es un fiel representante de muchos otros hombres en todos los tiempos. Vamos a ver qué dice Romanos del 1, perdón, capítulo 1 del 21 al 25. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejante imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces, ¿qué pasa en el mundo y ha pasado en el mundo a lo largo de los siglos? Pues que la gente simplemente
como ya vimos en el versículo, se creen sabios en su propia opinión, creen estar en lo correcto y simplemente no le creen a Dios y pues lo hacen a un lado, ¿no? Y ponen en alto otras cosas antes que a Dios, porque no creen en Él. Y bueno, Belsasar no quería honrar al Dios verdadero, ¿no? Prefería dar culto a otros dioses y pues así lamentablemente es la vida de muchas personas ahora. Prefieren tener dinero, prefieren tener un estatus social alto, un buen puesto de trabajo por encima de nuestro Dios, porque creemos que lo material, lo que podamos recibir, el éxito en la vida es lo verdaderamente valioso y se nos olvida que el Dios, el único Dios vivo, el único Dios verdadero es el que de quien depende nuestra vida y que realmente eso es lo que nos debe de importar, agradarle a Dios y nuestra vida, nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Vamos a ver 3 versículos, Levítico 26, perdón, 1 dice: "No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios". Recuerden que no debemos de tener ningún tipo de ídolo, y no solamente las imágenes como, las imágenes que vienen como en fotografía, o las imágenes en altares como estatuas, no solamente eso, sino ídolos que ponemos también en otras cosas, en otros objetos o hasta en otras personas. Y dice aquí Salmo 96:5, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. Salmo 96:5. Debemos de recordar que Jehová es el creador de todo el universo. Punto, no hay más. Y dice, por último, Salmo 97:7, avergüéncense todos los que sirven a imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Entonces, debemos recordar que estas imágenes solo son eso, solo son imágenes, solo son estatuas o figuras que no tienen vida y que no tienen poder tampoco, porque el único Dios poderoso es nuestro Dios. Y bueno, por último, vamos a leer el juicio de Dios, que está en Daniel 5:25 al 28. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Em, tu reino, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Como vemos, Daniel hizo notar a Belsasar que lo que estaba ocurriendo tenía una relación directa con la profanación de los vasos del templo. Aquello había sido una blasfemia contra el Dios del cielo. Y esa fue la razón por la que fue enviada esa mano para trazar esa escritura. Y con ella el rey iba a descubrir en un momento que anunciaba una intervención judicial de Dios con la que pondría fin a su orgullo. Entonces, yo aquí en esta parte de la presentación me voy a detener y es importante que todos reflexionemos que, por un lado, ¿qué creen que va a pasar con el rey Belsasar? ¿Cuál creen que sea el juicio que Dios traiga sobre él? Y por otro lado, pues hacer un recordatorio de lo que nosotros debemos
de las cosas que nosotros debemos de poner nuestros ojos, que son las cosas de Dios, no en las cosas materiales y tampoco, y mucho menos, hacer menos las enseñanzas que Dios nos da y que Dios tiene para nosotros. Así que, bueno, pues vamos a dar por terminada la clase de hoy. Espero que hayan aprendido hasta ahora mucho del rey Belsasar, del rey Nabucodonosor y sobre todo del profeta Daniel y que puedan hacer sus comentarios y sus reflexiones en casa. Vamos a orar para dar gracias a Dios y terminar. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza. Gracias porque hoy nos enseñas tu poder, tu soberanía. Nos enseñas que eres el único Dios vivo, el único Dios verdadero, Señor. Ayúdanos a poner nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro trabajo, todo nuestro empeño, Señor, del día al día en ti, únicamente en ti, y saber que tú eres el Dios que sostiene nuestras vidas, Señor. Te pido que cada uno de los niños que esté escuchando esta lección y cada persona, Señor, pueda ser bendecida y pueda recibir entendimiento de esta enseñanza, Padre. Así te lo pedimos, Dios, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Bye.